Hola, muy buenos días, Dios te bendiga. Te saludo con mucho cariño, me da mucho gusto ser parte de este Congreso de Maestros 2021. Estoy seguro que el Señor tiene muchas cosas que enseñarnos esta mañana a través de su palabra. El tema de este taller es motivando el crecimiento espiritual del alumno. La primera cosa que debemos de saber como maestros es que el crecimiento espiritual es un proceso que nos lleva toda la vida y que esto ocurre mientras conocemos más y más del Señor. En este taller, con la ayuda de Dios, vamos a adquirir las herramientas precisas para poder motivar el crecimiento espiritual de nuestros alumnos. Para esto tenemos tres objetivos. Número 1, que el maestro conozca qué es la vida espiritual. Número 2, qué es el crecimiento espiritual y cómo se lleva a cabo. Número 3, las 5 áreas espirituales que el maestro debe ayudar a desarrollar en sus alumnos. Como seres humanos sabemos que la vida inicia en el lapso de tiempo conocido como fecundación. Así la vida espiritual del alumno inicia en el momento en el que acepta a Jesús. Veamos lo que dice San Juan 1, del 12 al 13. Para hablar de crecimiento espiritual, primero es necesario comprobar que en nuestros alumnos ya hay vida, es decir, que ya han nacido de nuevo. ¿Cómo podemos hacer esto? Necesitamos comprobar que el alumno ha entendido el plan de salvación y lo vamos a hacer a través de 3 sencillas preguntas. ¿Quién es Jesús? ¿Qué hizo Jesús por ti? ¿Qué es Jesús para ti? Si el alumno responde con respuestas como Jesús es el Señor, Jesús es mi Salvador, murió por mis pecados, entonces alégrate porque tu alumno ha nacido de nuevo. Ahora veamos qué es el crecimiento espiritual y cómo se lleva a cabo. Jesús lo ilustró con una parábola. Lucas 13 del 6 al 9 nos dice, dijo también esta parábola, tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Déjenme mostrarles ahora algo interesante. Para un crecimiento adecuado, una planta requiere de 5 cosas. Primeramente, necesita ser abonada o nutrientes. Número 2, necesita ser podada para eliminar partes que ya no sirven. Necesita drenaje para que no tenga exceso de agua. Necesita luz, humedad y temperatura adecuada. Y por último, necesita espacio amplio para poder crecer, desarrollarse, echar raíces profundas. En resumen, crecimiento espiritual podemos comprenderlo como el proceso de volvernos más y más como Jesucristo. Cuando ponemos nuestra fe en Él, el Espíritu Santo comienza este proceso hasta conformarnos a su imagen. Veamos lo que dice Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Como leímos en la parábola, Cristo es el viñador que aboga por nosotros. Esto lo hace constantemente y para eso Dios nos ha dado su Espíritu Santo. Como nos dice San Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Veamos ahora que la evidencia del crecimiento espiritual es que se produzca fruto. Cada día el Señor cava y abona nuestro corazón. Lo que estamos viviendo no es fruto de la casualidad. Detrás está la obra sobrenatural de un Dios personal que desea formar el carácter de Cristo en nosotros.
porque espera obtener un fruto de ello. El hombre de la parábola, por un periodo de 3 años, buscó el fruto y no lo encontró. Esto nos indica que la búsqueda de fruto de parte de Dios no es un evento único, sino un acto continuo. Así es que encontramos personas de mucho renombre en la congregación, ya sea por su antigüedad, su actividad, etc., pero en su corazón aún no se forma el carácter de Cristo y están frustradas interiormente y en lo íntimo no mantienen una relación permanente y sana con su Salvador. La Biblia dice que esto es ruido solamente. Nada más recordemos que el fruto del Espíritu es principalmente amor, como lo dice en 1 Corintios 13:1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. San Juan 15:8 nos dice a su vez: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. En resumen, tener crecimiento espiritual es mantener una relación viva y fresca con Jesucristo, dando frutos día a día. Vamos ahora con nuestro tercer objetivo. Recordemos que el primero fue comprender qué es la vida espiritual. El segundo fue qué es el crecimiento espiritual y cómo se lleva a cabo. Vamos ahora con el número 3, que consiste en conocer las 5 áreas espirituales que el maestro debe ayudar a desarrollar en sus alumnos. El primer área espiritual es que el alumno conozca a Dios de manera personal. Cuando los padres no desarrollan, enseñan y viven una vida cristiana profunda, es el maestro quien tiene la función de enseñar y conducir a los niños a Cristo. El siguiente paso es el bautismo y posteriormente el servicio a Dios. Es por eso que el maestro debe ser el ejemplo de un verdadero seguidor de Cristo. El niño debe saber que no puede estar separado de Dios. San Juan 15:5 nos dice: yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. También el niño debe comprender que es necesario vencer los deseos mundanos y el pecado. Como nos dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. También el niño debe conocer que el bautismo es para testimonio de su salvación. Romanos 6:4 nos dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El segundo área espiritual en la vida del niño es que él conozca a Dios a través de la lectura bíblica. Un maestro dominical dejó la siguiente actividad a sus alumnos. Debían de contestar la siguiente pregunta: ¿cómo debe leerse la Biblia? El niño al llegar a su casa preguntó a su papá, a su mamá, a sus hermanos, tratando de encontrar la respuesta. Y ellos le dijeron que debía encontrar la respuesta por sí solo. El niño tomó papel y lápiz y después de un momento escribió lo siguiente: cuando se lee la Biblia se debe de meditar en lo que se está leyendo. Primera de Pedro 2:2 nos dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. La meta de la lectura bíblica es leer y comprenderla, alimentarse espiritualmente de ella, recibir enseñanza de Dios. Algunas técnicas de lectura bíblica quizá ya las conoces, pero consiste en hojas de trabajo con cuestionarios que tú puedes hacer con tus alumnos en caso de que te sigas reuniendo con ellos. Preguntas de opción falso o verdadero, una actividad donde ellos tengan que hacer un dibujo o solucionen un crucigrama. La lectura bíblica en clase también puede realizarse de varias formas. Se puede hacer de diferentes maneras, como por ejemplo, que todos lean juntos en voz alta o la lectura individual en silencio. También cada uno puede leer un versículo por turno, o lo que se conoce como lectura antifonal,
en la cual un adulto lee un verso y todos juntos leen el siguiente. Otra de las formas de motivar la lectura espiritual es a través de lo que se conoce como un termómetro espiritual. Se trata de una hoja donde se lleva un registro por cada capítulo que el niño lea. Al finalizar o a medio año, tú puedes premiarlo por su avance. Otra es colocar las palabras del versículo en tarjetas y pegarlas en la pared. Designar una palabra a cada niño, dejar que las lean en voz alta siguiendo la secuencia del versículo. Otra es escribir las palabras del versículo en tiras de papel, mezclarlas y dejar que los niños las pongan en orden. Si ya no tienes posibilidades de reunirte con tu grupo, puedes hacerlo digitalmente o enviar mensajes vía WhatsApp. De esto obtendrás información más amplia más adelante en otro taller. El área número 3 a desarrollar en la vida del niño es que él conozca a Dios a través de la oración. ¿Cuál es la meta de la oración? Es que el niño pueda expresarse libremente ante el Señor, como lo dice el Salmo 62:8, que derramemos nuestro corazón delante de Dios. Esto significa que podemos expresar nuestros sentimientos, nuestras alegrías, nuestras tristezas o necesidades. La oración no debe ser nada artificial, por eso no sirve hacer que un niño repita la oración de un adulto. El niño debe conocer la importancia de la oración y debe también esperar respuestas de parte del Señor. Los niños deben experimentar que cuando oramos, Dios responde y las cosas cambian. Si oramos en grupo o en familia, cuando una oración sea contestada, debemos de hacerlo notar o lo que conocemos como testificar. Para hacer más interesante los tiempos de oración, podemos usar una tarjeta donde registraremos cada vez que el niño se tome un tiempo para orar. ¿Dónde podemos orar? Podemos orar en nuestra habitación, podemos orar en el camino, podemos orar en la escuela. El niño puede orar incluso en la azotea de su casa, en un lugar cómodo donde él pueda hablar con Dios. Algunas de las técnicas de oración que podemos aplicar cuando estamos ante el grupo es que por orden de lista podemos pedirle a un niño que ore. Esto lo haremos cada domingo. También podemos pedir a los niños que oren unos por otros o hacerlo en equipo. También podemos pedirle a los niños que durante la semana escojan a un compañero y permanecerán orando por él. También podemos hacer que ellos oren por los vecinos, por los amigos, por algún familiar o alguna petición especial. Ahora, hay 3 cosas que nosotros debemos evitar hacer durante la oración. Número 1, debemos de evitar usar un lenguaje artificial que los niños no entienden. ¿Les parece familiar la frase, Señor Jesús, cúbrenos con tu sangre? Debemos evitar oraciones muy largas. Cuando estamos orando con niños, evitemos orar más de 1 minuto. Tampoco debemos obligar a los niños a orar. Si en nuestra clase escuchamos ruido o escuchamos risas durante la oración, es preferible decir amén y más tarde podemos comentarle a los niños y explicarles que en la oración estamos hablando con Dios directamente y que si no quieren hacer una oración en voz alta, pueden hacerlo en silencio en su corazón mientras toman el valor para hacerlo en voz alta. ¿Qué aspectos debemos de tomar en cuenta durante la oración? Hay 5 cosas muy importantes que podemos verlo a través de esta mano de la oración. La oración incluye súplica, intercesión, acción de gracias, confesión y adoración. Otra vez dice súplica, intercesión, acción de gracias, confesión, adoración. El área espiritual número 4 que debemos ayudar a desarrollar en los niños es que conozcan a Dios a través de la comunión con otros creyentes, como dice Hebreos 10:25, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre.
¿Cómo podemos promover la asistencia a la clase dominical? Hay una forma muy interesante que es a través de un plan de premios. Podemos hacerlo trimestralmente o semestralmente. ¿Qué aspectos debemos registrar en este plan de premios? Número 1. Debemos de registrar la asistencia. Número 2. La participación individual durante las actividades en el grupo. Número 3. El aprendizaje de los textos que dejamos de tarea durante la semana. Llevemos también un registro de los niños que llevan su Biblia a la clase. Y por último, el registro de tareas o actividades que hayamos asignado a los niños durante la semana. Y llegamos al área espiritual número 5, que es donde los niños darán sus primeros pasos de fe. No temamos involucrar a los niños en el servicio a Dios y en algún ministerio. Podemos involucrarlos dirigiendo tiempos cortos de oración o de alabanza a nivel grupo o a nivel iglesia. Que los niños también empiecen a compartir su testimonio personal, como el niño conoció al Señor, las cosas que han cambiado en su vida desde que él aceptó a Cristo, o algo nuevo que el niño haya aprendido de Dios últimamente. Para que los niños puedan desenvolverse fácilmente, tú puedes hacer una entrevista previa a su participación. Y actualmente no podemos hacer eventos evangelísticos, pero podemos motivar a que los niños, a través de su teléfono celular, ellos puedan enviar videos, imágenes con textos bíblicos o archivos de audio donde ellos compartan la palabra. Que los niños se mantengan activos dentro de las actividades de la iglesia. Podemos contar entre las actividades que se desarrollan en la iglesia el trabajo que se hace de limpieza, el trabajo que se hace visitando los hogares, la visita a las misiones o como anfitriones dentro del espacio que ocupa el templo, en el área de sonido o en la cocina o en el arreglo de flores. Si los niños como creyentes se mantienen ocupados, desarrollarán raíces más profundas y espiritualmente empezarán a desarrollar sus frutos. Como dice en Colosenses 1:10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Esperamos tus comentarios en Facebook para ver qué otras ideas se te ocurren a ti de cómo podemos motivar a que los niños hagan uso de las tecnologías para el trabajo de evangelizar. Que Dios te bendiga y esperamos que este taller sea de provecho para tu vida espiritual y la de tus alumnos.